Bienvenidos, bienvenidos hermanos a una noche tan importante como esta, como cada miércoles, y siempre lo decimos, es una bendición, es una oportunidad, es un gran privilegio que Dios nos da de poder reunirnos de una u otra manera para buscar su presencia, invocar su nombre, ser visitados por Dios, transformados por la mano del Señor, y justo a la mitad de la semana, posiblemente, como hacemos en el templo, reconocemos que muchas veces venimos con cargas, con influencias, alguna pesadez en nuestra vida o en nuestra mente, de acuerdo a las experiencias que hemos vivido, pero venimos en una actitud de fe y de confianza, dispuestos a extender nuestra mano, tocar el borde del manto del Señor y ser transformados, ser visitados por un poder sobrenatural que es real. Y no importa cómo usted se haya sentido hasta este punto en las últimas horas o en los últimos días, hoy nosotros estamos creyéndole a un Dios que es fiel, que es bueno, a un Dios bondadoso, que siempre está dispuesto a hacer milagros, ejercitar su autoridad sobre nuestra vida, sobre el entorno nuestro, con autoridad y con poder. Así que siéntase muy bienvenido en el ámbito de Dios, a la luz de su palabra, y dispóngase a creer y dé un salto de fe en actitud de reconocimiento de todas las grandezas y el poder y la magnitud del Dios en quien creemos, en el nombre poderoso de Jesús. Aunque en su mente hay alguna imposibilidad pretendiendo dominar su entendimiento, usted arrebate la gloria del Señor en esta hora a través de la fe y crea que va a ser levantado, la mano de Dios se va a involucrar, el Señor le va a levantar a senderos diferentes, y cuando terminemos el tiempo del estudio de hoy, estemos en oración, usted va a descubrir con alegría que el panorama de su visión ha sido transformado por el poder de Dios. Así que ya le estoy invitando a que busque su Biblia, dispóngase a abrirla, a buscar los pasajes y encontrar ahí ese alimento nutritivo espiritual que Dios tiene para su ser. Pero vamos a orar y vamos a creerle al Señor y vamos a visualizar su gloria en esta noche, esperando cosas grandes de Él. Padre, estamos en tu presencia, estamos creyéndote. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Estamos exponiendo nuestra vida al reflejo de la luz divina, que es lo único que puede iluminar todo nuestro ser y cambiar nuestra visión y transformar el panorama de nuestra existencia. Estamos aquí, Señor, porque queremos ver de manera diferente. En esta noche queremos recuperar el frescor de tu revelación. Queremos que otra vez alimentes el contenido de nuestra fe y nos permitas movernos en espíritu de victoria, desautorizando permanentemente, Señor, toda pretensión de las tinieblas de empobrecer el resplandor de la vida de Dios en cada uno de nosotros, o de enturbiar la claridad de la visión de aquellos que le creen a su Dios a través de su palabra. Pedimos, Padre, que en estos minutos que vamos a estar estudiando, tomes el control de todo ambiente, Señor, ambiente físico y ambiente mental, ambiente espiritual, para que podamos hoy disfrutar, Señor, ese ambiente de gloria que viene de tu mano y de tu poder. Aparta todo lo que no es tuyo y prepáranos a través del Espíritu Santo para que tu palabra llegue sin impedimento a lo profundo de nuestra vida y podamos entender con claridad los designios del Dios de los cielos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Preparados para seguir en un ambiente de victoria. Si usted siente que hay algún pensamiento negativo, algo que intenta permanecer en su corazón, usted puede echarlo fuera y repetir el poder de la palabra del Señor. Usted está bajo la luz del poder de Dios y de su palabra. Hoy queremos tratar un tema también muy práctico y muy demandado en la Biblia con respecto a sus hijos. Y queremos darle forma al tema otra vez a partir de una expresión bíblica
de la que vamos a estar leyendo un poquito después en el orden, pero es: estad atentos a mí, pueblo mío. Estad atentos a mí, pueblo mío. Como usted nota, el que está hablando es Dios. Está hablando con su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Es usted, soy yo. Ese es su pueblo. Y Dios nos está diciendo con toda claridad: estad atentos a mí, pueblo mío. Es una demanda divina, es un reclamo de Dios. Detrás de esto hay muchas promesas que se han de activar, pero el Señor está tratando de llamar la atención en primer lugar de su pueblo. Constantemente el Señor está llamando al pueblo a que mire a Dios, y el ambiente de lo que vamos a ver hoy se mueve dentro de ese espacio. Debemos mirar a Dios siempre. Claro, bíblicamente, ¿qué significaría mirar a Dios? Es fácil mirar a alguien físicamente, enfocar nuestra mirada en algo que nos está rodeando, pero ¿cómo podemos concretar en nuestra vida la acción de mirar a Dios cuando la Biblia dice: a Dios nadie le vio jamás? El unigénito que está en el Padre, Él le ha dado a conocer. Pero aún Jesús, que fue el Dios visible, esa imagen visible de Dios, tampoco lo tenemos físicamente con nosotros. Pero a través de la revelación hay un reclamo, y si Dios lo pide, es posible. Y si lo hacemos y encontramos la fórmula bíblica para poder mirar a Dios, a pesar de que físicamente no se ve, hemos encontrado un camino de autoridad y de poder que activa promesas eternas. Y hay algo que empieza a rodear nuestra vida, y el Señor empieza a condicionar los asuntos alrededor nuestro de manera tal que su rostro cada vez se haga más visible. Hay un versículo, le invito a que lo busquen, el Salmo 25, el versículo 15, quizás muchos lo han leído. Salmo 25, versículo 15. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Es un versículo glorioso que muestra primero una decisión. Es importante siempre las decisiones en el pueblo de Dios. Dios siempre apela en su palabra a nuestra voluntad, y la intención de Dios hablar con nuestra voluntad es que voluntariamente activemos una actitud para con Dios. Hay algo que tenemos que decidir. Muchas de las cosas que nos llegan a pasar en nuestra vida como cristianos, no podemos verla porque hay decisiones que hemos aplazado con el tiempo y que no hemos tomado. Hemos dejado a Dios esperando por decisiones nuestras por mucho tiempo, y Dios, entre tanto espera, se dispone a obrar nada más que Dios vea que nosotros estamos complaciendo sus deseos. Dice el Salmo una vez más, recuerde 25:15, mis ojos están siempre hacia Jehová. Es una decisión poderosa. Yo decido, a pesar de todo lo que me rodea, de todo lo que me envuelve, de todo lo que acapara la atención del mundo de manera increíblemente grande y sonora en estos tiempos, a pesar de esto y de mucho más, yo he decidido tener mis ojos puestos en Dios, en el Dios de la Biblia, y trataremos de ir poco a poco viendo las implicaciones de esto en la vida práctica, como yo puedo establecer una sintonía de fe que no coincide siempre con lo que mis manos palpan o lo que mis ojos físicamente ven, pero es una verdadera sintonía en la cual yo prefiero conectarme con la fuente de la autoridad en virtud tan solo de la revelación que puedo creer por medio de la fe. Yo decido vivir por fe. Dice que el justo por la fe vivirá. Y ya hemos hablado otras veces del significado de la palabra fe. En el original, la fe es mucho más que creer. La fe es una dimensión en el creer tan grande que me lleva a entregarme, a rendirme, a ser fiel, a comprometerme con aquel en quien yo creo.
Y cuando esto es así, entonces yo decido mantener a Dios siempre delante de mis ojos. Eso va a traer victorias palpables en nuestra vida y en su vida. Usted puede creerlo en esta noche. Le invito también a que busquen Isaías capítulo 40, el versículo 26. Isaías 40, 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todos llama por su nombre, ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Recordamos siempre que estos capítulos en Isaías se dedican a definir de alguna manera la grandeza y las características del Dios de la Biblia, de manera muy sorprendente, de forma increíblemente grande, a veces tan grande que choca con el entendimiento humano y con los mejores efectos del razonamiento. Ese es el salto y la explosión de la fe que me lleva más allá de todo lo que yo pudiera concebir con mi razón. El resultado de esa explosión de revelación increíble, ese es la definición más aproximada que usted y yo podemos tener a la grandeza inefable del Dios en quien creemos. Por eso dice, levantad en alto vuestros ojos. No mires, no insistas en mirar en tu nivel, en las cosas cercanas, en lo evidente que te rodea, en lo indiscutible y concreto que visita tu vida o está alrededor de ti. El llamado de la Biblia, y recuerden que el tema parte de un llamado de Dios: estad atentos a mí, pueblo mío, porque hay cosas grandes que vienen después de todo esto. Será develada una intención oculta de Dios que se mueve en los acontecimientos de este mundo. Es oculto porque Dios lo reserva para aquellos que se atreven a creer y pasar los tiempos difíciles como viendo al invisible Dios, discerniendo esa revelación divina. Levanta tus ojos en alto, atrévete a ver más arriba de lo que te sugieren los eventos próximos a tu vida. Y dice, y miren quién creó estas cosas. Por supuesto, el texto está referido en la noche, quizás, una noche estrellada, que usted pueda levantar sus ojos y ver toda la maravilla de la creación, las constelaciones, las estrellas, los luceros, toda esa expansión increíble. Y detrás de eso está Dios, que es el creador de todo. Lo que está diciendo: levanta tus ojos. Es lo mismo que Dios le dijo a Abraham cuando le iba a dar una promesa difícil de creer. Levanta tus ojos, mira las estrellas. Tú puedes contarlas, seguramente que no. Así va a ser tu descendencia. Y el que te lo está diciendo es el que tuvo la autoridad para crear todo lo que tus ojos ven. Dios es grande, es poderoso y es eterno. Y Él dice, estén atentos a mí, por favor, mírenme. Y de esa visión que ustedes pueden recibir cuando a través de los canales bíblicos sobrenaturales sus ojos pueden contemplar esa definición gloriosa de mi grandeza y poder, todo va a empezar a revertirse primero en tu conciencia, en tu espíritu, en tu entendimiento, en tu percepción de la realidad. Lo primero que Dios hace a través de la fe, cuando nos disponemos a verle a pesar de las adversidades y ponemos nuestra atención en la revelación bíblica de Dios, es que las cosas empiezan a ordenarse a partir del punto del poder del Creador y todo empieza a tomar un color diferente por medio del poder de la fe. En el libro de Hebreos, capítulo 12, es un versículo que usted se sabe, puede buscarlo. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y el libro de Hebreos es una invitación a conectarnos con la gloria del Padre a través de Jesús. Y dice que debemos mantener nuestros ojos en Jesús. Qué fácil es abrir las páginas de los evangelios y empezar a leer el comportamiento, la conducta de Cristo. Y dice Pablo, sean ustedes imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Un atrevimiento, por supuesto, de Pablo decir eso. Sean imitadores de mí, en la misma manera en que yo soy imitador de Jesús. Poner los ojos en Jesús es atrevernos a ver a Dios en la conducta humana de Jesús, como Él se comportaba, pero también atrevernos a ver a Dios en las palabras de Jesús. Poner los ojos en Jesús es abrir nuestro entendimiento. Él decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Estemos atentos, porque es escuchar las sugerencias sabias que Cristo nos trae. Así que el tema de hoy es mirando a Dios todo el tiempo, insistiendo en aprender el mecanismo espiritual oculto pero revelado en la Biblia, a través del cual yo puedo poner los ojos en algo que es invisible para los seres humanos, porque es espíritu, sus dimensiones son sin control. Hace unos domingos hablamos algo acerca de la importancia de que Dios sea invisible. Invisible porque es espíritu, y eso nos habla que carece de límites, de contornos. Dios es mucho más grande que todo lo que yo puedo percibir. Él es un Dios eterno, poderoso y glorioso. Yo quiero ponerle un ejemplo bíblico una vez más. Y vamos al libro de Daniel, dentro del tema de estar mirando siempre a Dios, cualquiera sea la circunstancia. Las circunstancias difíciles usurpan nuestra mirada, tratan de gobernar mi voluntad, tratan de condicionar mis sentidos. Entre más difícil sea una situación que me rodea y más generalizada, menos referencias encuentro yo para mantenerme sintonizado a Dios. Pero en medio de las circunstancias difíciles sí se puede mirar a Dios. Vamos al libro de Daniel capítulo 6, es un pasaje que usted conoce y que no vamos a leer todo el pasaje. Y trata de Daniel en el reinado de Darío. Recuerden que Daniel fue uno de esos grandes siervos de Dios del pueblo hebreo que al caer en un reino pagano, Dios le da suficiente gracia para que empezara a encumbrarse, ascendiendo hasta llegar al palacio. Eso pasó con José también, y eso pasó con Esther, y pasó con Mardoqueo, y también pasó con Daniel en este tiempo de un imperio plenamente pagano, pero donde Dios había dado una autoridad sin igual a Daniel. Daniel capítulo 6, ahí nos habla que Darío había distribuido su reino entre 120 sátrapas, que eran como asistentes, y 3 gobernadores en todo el reino. Lo sorprendente, la intención del rey era que cuidaran de su imagen y de sus, lo mantuvieran a él seguro con esa red de inteligencia bien organizada en todo su reino. Lo sorprendente es que entre los 3 gobernadores, el rey Darío nombró a Daniel, que era hebreo. Era hebreo, pero por muchos años había permanecido desde joven dentro de el palacio del imperio que fue transformándose poco a poco. Y lo más sorprendente es que dice que Daniel era superior a los 120 sátrapas y a los otros 2 gobernadores, porque en él había un espíritu superior. ¿Cuál era la superioridad espiritual de Daniel? Usted y yo lo sabemos. Era la fidelidad y el compromiso de él al Dios a que él servía. Había muchos dioses pretendidos en Babilonia y en todos esos reinos y tierras de su época, pero estuvo siempre claro que el Dios en quien Daniel creía era el Dios de Israel, era el Dios de la Biblia.
y ese era el Dios creador del cielo y de la tierra. Ese es su Dios y es mi Dios. Entonces, Dios pone a Daniel en un nivel alto porque su espíritu era superior. Ahora, estando allí, esto crea celos, usted sabe la historia, y le tejen una trampa a Daniel. Entonces ellos buscan cómo hacer caer a Daniel delante de los ojos del rey Darío. Era difícil porque Daniel era honesto, Daniel era fiel, Daniel era respetuoso, Daniel era responsable, porque él lo hacía todo conforme al cumplimiento de la ley de su Dios. Todo lo que Daniel era, lo era porque él había decidido ser fiel a la ley, a la palabra, a los criterios del Dios de Israel. Ellos se dan cuenta que la única manera de hacer caer a Daniel ante los ojos de Darío era buscar algo que tuviera que ver con la ley de su Dios, porque en eso sí sabían que él iba a fallarles a ellos, que Daniel no iba nunca a negociar una decisión suya con la fidelidad de su Dios, y lo encontraron muy rápidamente, y parece que ellos también supieron o pudieron leer o saber algo de la ley de Dios, y que habla de la devoción a Dios, y que no tendrás otros dioses delante de ti, y que no te harás imágenes de ningún tipo delante de Dios, porque Dios dice: yo soy fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, Dios reclamaba la supremacía en cuanto a adoración, y estos sátrapas y gobernadores lo supieron bien a la hora de tejerle la trampa a Daniel. La sugerencia fue: es fácil decirle al rey que promulgue una ley de acuerdo a los criterios y principios del reino, que impida que nadie adore a otro Dios durante 30 días que no fuera al mismo rey. Claro que apelaron a la vanidad y al ego de Darío, y Darío no sabía que detrás de esto estaba la intención de destruir a Daniel, a quien Darío apreciaba mucho. Y así fue. Lanzaron el decreto: durante 30 días nadie podría adorar a otro Dios que no fuera al rey. Y el versículo 5, dijimos que estamos en Daniel 6, el versículo 5, entonces dijeron aquellos hombres, era parte de lo que dijimos: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Ahora, el versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, imagínese usted o yo, ¿qué hubiéramos hecho? Es una situación difícil. Las situaciones difíciles miden el calibre y la efectividad de nuestra fe. Esto le pasó a Daniel en varias ocasiones. Cuando él supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, recuerde que el tema de hoy es mirando a Dios todo el tiempo, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer siempre. Miren qué interesante. Daniel no hacía esto porque era una situación difícil que se le presentó. Daniel hizo esto porque ese era su estilo de vida espiritual delante de su Dios, porque así había organizado él su vida en todo el tiempo en que había tenido que vivir en el reino pagano. Él lo había decidido, él había vivido por siempre en su fidelidad. Y usted lo sabe, abre la ventana. Muchos han dicho: bueno, pero pudo haber orado y haber cerrado la ventana. ¿Qué hubiera hecho usted? Quizás por aras de la prudencia. Vamos a ser prudentes, no vamos a ser agresivos. Sin embargo, él abrió sus ventanas porque había algo importante en esto, y rápidamente lo vamos a ver. Bíblicamente, cada acción de Daniel tenía un respaldo, por lo cual esto modificaba su conducta todo el tiempo. El versículo 11 dice: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. No le fue difícil
Les fue fácil la trampa porque organizaron la trampa en relación con el compromiso de Daniel con su Dios. Ellos sabían, no iba Daniel a romper el compromiso de su Dios por nada en este mundo. Ya usted sabe la historia. Finalmente lo llevaron, lo echaron al foso de los leones. El rey, con mucho dolor en su corazón, lo hizo, presionado por las leyes de Media y de Persia, que no podían cambiar un decreto de un rey, ni el mismo rey. Y al otro día en la mañana temprano el rey va adolorido por lo que esperaba ver, y sin embargo el versículo 22, Daniel le dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Mirar a Dios con fidelidad, mirar a Dios todo el tiempo con seguridad y confianza, siempre tiene una retribución adecuada de parte de Dios. Dios es fiel de una manera sorprendente con aquellos que se disponen. Por eso dice la Biblia: estad atentos a mí, pueblo mío. Es el reclamo de Dios. Nos conviene como pueblo estar observando todo el tiempo lo mejor que podamos en medio de las nebulosas que las circunstancias ponen delante de mis ojos para nublar y no permitirme ver con claridad por dónde anda Dios. Pero en la medida en que nos imbuimos en la palabra de Dios cada día, en la que oramos incesantemente y ayunamos para buscar claridad, Dios nos va abriendo canales a través de los cuales vamos discerniendo dónde está Dios y cómo podemos contemplarle frente a cada circunstancia en particular. Hace un rato, cuando leímos lo de Daniel, decíamos por qué Daniel abrió las ventanas que daban a Jerusalén y allí oró 3 veces al día, como siempre lo hacía. Yo quiero leerle Primera de Reyes, puede buscarlo. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 48 y 49, y es cuando se dedica el templo de Dios por mandato de Dios. El versículo 48: y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma, en la tierra de sus enemigos que los hubieres llevado cautivo. Y está hablando en ese momento Salomón de cuando el pueblo pecare, cuando los hijos de Dios se olvidaran de Dios, y está de alguna manera evocando lo que Moisés dijo en Deuteronomio, que si el pueblo, después de llegar a la tierra prometida, es infiel a Dios y se olvida de su palabra, Dios va a permitir que sea dispersado, llevado esclavo y cautivo por el mundo. Pero siempre lo dijo Moisés: si allá donde van se arrepienten y deciden otra vez mirar a Dios, estar atento a Dios, Dios le vuelve a recoger. Y eso es lo que está citando Salomón frente a la dedicación del templo, cuando habla de que ese templo sería el lugar importante para comunicarse con Dios. Dice, si desde allá, ¿dónde estaba Daniel? En el cautiverio. Por años, este cautiverio sería de 70 años. Ya Jeremías lo había dicho. Y Daniel estaba allá y él sabía mejor que nadie que por causa del pecado de su pueblo, Dios había permitido que fueran llevados esclavos, cautivos más que esclavos, porque el Babilonia no estableció una esclavitud con el pueblo, sino un cautiverio. Pero si desde allí dice, oraren a ti, y ahora es donde lo define, con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre. Entonces dice, tú oirás en los cielos, en lugar de tu morada, su oración y súplica, y les harás justicia. Por esa razón Daniel abría las ventanas, porque él sabía que en el texto decía que donde estén, si abrían sus ventanas, si miraban hacia la tierra de Dios, hacia el lugar del templo,
Dios escucharía ese clamor y les traería la liberación otra vez. Estamos en el tema, estad atentos a mí, pueblo mío. Ese es un reclamo muy actual y yo creo que muy de esta noche la voz de Dios de alguna manera resuena en nuestra vida. Y yo quiero leerle el lugar donde está ese versículo. Isaías 51, versículo 4. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Entonces Dios nos está invitando como pueblo a no perder nunca la perspectiva de la mirada y mirar todo lo que nos rodea siempre a través del cristal de su presencia, siempre a través del condicionamiento de la fe, siempre a través de la grandeza, el poder y la autoridad del Creador que lo llena todo, siempre a través de la confianza plena y de la seguridad y de la certeza que todo lo que Jehová quiere lo hace en el cielo, en la tierra, en los mares y en todos los lugares. Dios puede hacerlo. Cambiar nuestra mirada con respecto a lo que vemos en el mundo solo se puede lograr cuando la fe logra permitirnos verlo todo a través de la posibilidad constante de que la mano de Dios transforme realidades con poder y con autoridad. La voz de Dios nos está hablando en esta noche. Dios nos está diciendo, pongan su mirada en mí, porque yo voy a ministrar, yo voy a cambiar circunstancias, yo voy a operar grandes cosas. En Hebreos capítulo 11, el versículo 27, hay un versículo que citamos un poco antes, que dice que por la fe dejó Egipto, y se refiere a Moisés, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y esa fue la fe de Moisés, que se sostuvo en medio de las más grandes pruebas, de las circunstancias más adversas que pudo haber vivido, tan solo porque él podía ver al invisible a través de su palabra. Y a través de la palabra nosotros podemos definir la presencia de Dios junto a nosotros y transformar nuestro lamento en danza y poner en nuestra vida un cántico nuevo de devoción y de autoridad, porque poderoso es el Dios que está con nosotros. Él es nuestro Dios, Él nos pide que le atendamos, y muchas veces las circunstancias muy difíciles y raras en la vida de su pueblo y en la vida del mundo no es otra cosa que Dios llamando la atención de nuestra vida para que pongamos nuestra mirada en Él. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 18, si usted puede buscarlo, lo invito a que lo haga. 2 de Corintios 4, 18. Dice el apóstol Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven. Eso es difícil, pero es un mandato de Dios. Sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces hay un esfuerzo a través de la fe. Dios nos pide que lo atendamos, que lo miremos, que nos pongamos en sintonía con Él, que nos atrevamos a unirnos a Él en medio de los tiempos, a saltar por encima de los obstáculos visuales. Cuando las cosas están muy concretas alrededor de nosotros, interrumpen nuestra visión, pero Dios nos manda a través de su palabra y por medio de la fe que saltemos, porque más allá de todos esos obstáculos hay promesas eternas que se van a cumplir, hay planes gloriosos que van a funcionar de manera certera en este mundo, y Dios está contando con nuestra actitud de fe. Una de las grandes promesas que está en Isaías 17, el versículo 7, en aquel día, dice, mirará el hombre a su Hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Lo que hoy es prerrogativa nuestra del pueblo de Dios a través del poder de la fe, mirar a Dios. Esto hoy es una imposibilidad
para la persona común que no se ha ejercitado en el mundo de la revelación, cuya ignorancia de los designios de Dios le impide ver más allá de lo simplemente físico. Hoy usted y yo tenemos un privilegio. Es el privilegio, es el derecho adquirido a través de la sangre de Jesús de poder contemplar a Dios por medio de canales espirituales y del ejercicio de la fe. Es una cosa incomprensible para muchos, pero es algo que en esta noche nosotros podemos hacer al orar hoy y declarar victoria sobre nuestra vida. Es mover un mundo que el mundo cotidiano no puede ver, pero es un mundo espiritual, sobrenatural, de autoridades increíbles, de sabiduría total. Mover ese mundo en medio de para que el mundo de Dios ponga orden en las cosas que hoy estamos viendo alrededor de nuestra vida. Puede ser en tu hogar, posiblemente esta noche, cuando estés oyendo o conectado, estás pensando en crisis profundas, preocupaciones, ansiedades, necesidades, desconciertos en tu espíritu, que pueda pretender dominar el ambiente general y cautivar tus pensamientos, arrastrándolo a la tristeza. Pero si aún estás así, el mundo poderoso de Dios se activa sobre tu vida en el poder del Espíritu Santo. Si tan solo escuchas ese llamado, estad atentos a mí, pueblo mío. Otra vez levanta tus ojos y contempla al Rey en su hermosura, al Dios de la Biblia, al Rey de los cielos, el poderoso en batallas, el que viene a desautorizar todo poderío o pretensión del enemigo, todo lo que pretende entorpecer tu vida, enturbiar el gozo de tu corazón, arruinar la felicidad de tu alma. En un abrir y cerrar de ojos, cuando Dios abre su boca, la mano poderosa del eterno Dios de Israel trae la paz a tu espíritu y pone orden alrededor de tu vida. Él puede dar la orden, Él puede sanar tu cuerpo, Él puede bendecir tu familia. Él es un Dios de milagros. Lo sobrenatural para nosotros es muy natural para Dios. Esa es su manera de obrar y hay un pueblo que puede verlo. Pero al final de los tiempos, si usted y yo somos luz en este mundo, cuando el conocimiento de Jehová llene todo el mundo como las aguas cubren la mar, también en aquel día mirará el hombre a su Hacedor, ese día glorioso, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Yo quiero ejercitarme hoy a través de la fe, del mundo espiritual, en el arte de ver a Dios, como Jesús, que levantaba sus ojos al cielo a cada momento para dar gracias, para pedir, porque Él lograba ver a Dios. Yo quiero ejercitarme hoy en la dificultad que existe para ver a Dios y solo poder hacerlo a través del ejercicio de la fe, porque yo quiero un día tener el privilegio de que mis ojos vean a mi Hacedor, mis ojos contemplen al Santo de Israel. No es ficción, es revelación. Nuestros ojos les contemplarán. Un versículo más para terminar. El Salmo 27, versículo 4. Te lo he leído. Glorioso. Una cosa he demandado a Jehová. Una cosa le he pedido a Jehová. Esta buscaré. Se la he pedido, pero yo la voy a buscar. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. En su tiempo, la palabra del salmista era concreta. Él decía, yo quiero estar en la casa de Jehová. Era el templo de Dios en Jerusalén, porque ahí yo voy a estar en su presencia. Para nosotros, la casa de Jehová es el ambiente de su gloria, es el ambiente de la obediencia, es el ambiente donde nos deleitamos frente a la majestad gloriosa del único Dios verdadero, del glorioso, del poderoso, del eterno y el majestuoso Rey de Israel. Yo quiero estar ahí. Hoy es un ejercicio de fe. Yo quiero permanecer
y vivir en su voluntad, vivir en el ambiente de la fe. Yo quiero que Él siempre esté delante de mis ojos, porque yo quiero contemplar la hermosura de Jehová. Amado hermano, el Señor dice, estén atentos a mí, pueblo mío. Es importante ver a Dios. Cuando logramos ver a Dios a través de la fe, bajo la inspiración del Espíritu Santo, la visión gloriosa y resplandeciente de Dios nubla todas las demás cosas, oculta todo lo demás alrededor nuestro y pone un cántico nuevo en nuestros labios. Hoy podemos disponernos. Yo quiero, Padre, estar en tu casa todos los días de mi vida, en tu ambiente. Yo quiero amarte con todo mi corazón y hacer de ti la referencia máxima de mi vida. Yo quiero tomarte a ti como el ejemplo a seguir para vivir en los caminos elevados de este mundo. Yo quiero confiar solamente en ti y hacer de ti mi única roca y lugar de refugio. Solamente tú, porque solo tú eres mi esperanza y mi gloria para siempre, mi mayor deleite. Vamos a orar en el nombre poderoso de Jesús. Cualquier inquietud o problema o necesidad o conflicto o tristeza o sentido de desamparo que puedas tener hoy o imposibilidad que veas en tu familia, lo que ha robado el sueño en las noches, queremos invocar el poderoso nombre del Dios de Israel a través de la autoridad de Jesús y pedir que la visitación de Dios traiga paz a tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra. Tú nos has llamado la atención porque tú quieres que levantemos los ojos y sepamos de dónde viene nuestro socorro. Que nuestro socorro viene de ti, que eres el creador del cielo y de la tierra. Yo te pido en esta noche que haya una visitación especial, que extiendas tu mano y empieces a tocar hogar por hogar en el nombre de Jesús. Que empieces, Señor, a imponer tu autoridad, trayendo orden, imponiendo paz, tranquilidad y reposo en cada vida. En el nombre de Jesús, todo espíritu de temor sea reprendido y salga permanentemente del hogar de aquel que invoca el nombre del Dios de los cielos. Yo te pido en esta hora, Señor, que tú desautorices toda pretensión del enemigo de empobrecer la actitud de la vida de alguien en este momento, Señor. Y que pongas el cántico de victoria en el poderoso nombre de Jesús sobre cada vida y se vaya toda duda, toda incertidumbre, todo temor, toda anticipación negativa sea quitada, Señor, y hoy podamos contemplarte a ti en toda tu hermosura y deleitarnos en tus atrios por siempre. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias. Amén, amén, amén. Gloria al Señor, mi hermano. Muchas bendiciones.